nuestra clase 3. Hoy vamos a ver tres cosas muy puntuales. No va a durar mucho. Son cositas que quiero que les queden claras. Como les indiqué en un comienzo, manejar un switcher no es solamente manejar un aparato, sino es todo un conjunto de cosas. Y hay que saber un poquito de cámara también. Nosotros tenemos una cámara, tres cámaras, perdón, en el estudio, que son las Panasonic P2500. Y hoy día quiero hablarles un poquito de este modelo de cámara. Y vamos a finalizar hablando de lo que son los cuadros por segundo en video. Son cosas técnicas muy básicas que no solamente les va a servir para lo que es el manejo del TriCaster, sino en general para cualquier producción que hagan, ¿no? Esta foto de repente ya la han visto, estas dos fotos, es de el estudio, la de la derecha es de nuestro estudio de televisión, y la izquierda no es de nuestro switcher, es una foto que he bajado de otro lado, pero es muy parecido a nuestro switcher. En todo caso, la intención de esta foto, de las dos, es mostrar cómo siempre en cualquier estudio de televisión debe haber un switcher cerca, que es el espacio donde llega la señal de las cámaras y donde finalmente se graba o se emite en vivo. Este es el estudio de televisión. Ahí pueden ver las tres cámaras. La del medio tiene un aparato delante del lente que se llama, que les expliqué alguna vez, es el teleprompter, que es para que el conductor o los conductores puedan leer los textos y no se los tengan que memorizar. Obviamente se escribe antes, se repasa antes y ya luego una persona los va pasando los textos en una computadora y los conductores lo van leyendo. Esta es la cámara. Esta cámara que ustedes ven es la que está acá en el estudio. Entonces voy a hablarles un poquito de esta cámara. Para empezar, esta es una cámara Panasonic AG-HPX500, es el modelo. Es una cámara, bueno, profesional. Se utiliza mucho en prensa. Y sus características técnicas es que tiene tres sensores CCD de 2/3. Los sensores de una cámara son los que le dan la calidad de imagen. Y está basado en un principio de un sensor para cada color. Uno para el rojo, uno para el verde y uno para el azul. Entonces, una cámara que tenga tres sensores es una cámara profesional. Hay cámaras que tienen un solo sensor, entonces los colores ya no son iguales. Y si una cámara tiene tres sensores es que está en un nivel profesional. Bueno, graba en HD, que es 720 cuadros por 720 líneas de resolución y 1080 Full HD. De eso vamos a hablar más adelante. Graba en sistemas NTSC y PAL. Los sistemas de televisión son sistemas que tienen unas características técnicas de emisión. Luego de eso también vamos a hablar, pero en todo caso, lo importante es que sepan que el sistema de televisión que se utiliza en Perú es el NTSC. El PAL generalmente se utiliza en Europa o acá en Sudamérica, en Brasil, por ejemplo, Argentina. Y otra característica importante es que tiene 4 slots, 4 espacios para grabar en tarjetas, en memorias, que se llaman P2, y se las voy a mostrar acá. Esto que ven acá son memorias que se insertan en la cámara, en unas ranuras o los slots, y se graba pues video y audio a alta calidad, ¿no? Acá, como he anotado, una tarjeta de 64 GB, que son las que tenemos en la universidad, puede grabar hasta 64 minutos con el códec DVC Pro HD o AVC Intra 100, que son códecs que no comprimen la imagen y que lanzan la señal
graban la imagen de la manera más pura. Por eso no se pierde nada. Entonces, bueno, como no tenemos la cámara de la mano, lo que les voy a enseñar es este video en el cual se muestra la cámara y está en inglés, pero es bastante didáctico y para que puedan apreciarla. Y después vamos a ver otro video también referido a esta cámara. Vamos a empezar con este, que es lo más básico de la cámara. A ver, un ratito que me fui. A ver, es aquí. All right, the camera that we're going to take a look at today is called the Panasonic HPX 500. And maybe you have had the opportunity to use prosumer cameras like a Canon GL2 or an XHA1 or an HVX 200 or something along those lines. And now you have a really important project and you want to get up to speed on how to use one of these full-size cameras because you want to rent one or you have a friend that has one. So I just wanted to get you up to speed really quick on some of the key differences. Now, this camera has a different battery than you may have traditionally been used to. So this is an Anton Bauer Gold Mount battery, and you can see that it's a pretty hefty battery as opposed to some of the batteries that you may have seen in the past. This one's kind of cool. It has a little readout, and it just goes on like that. The next thing that you're going to notice that's different on these cameras is the tripod plate. The tripod plate is just beefy, and that's what it looks like. The bottom of the camera looks like that. So you're going to want to line up that little V right there with that little V right there, and you just drop it right in there and push it forward, and it'll lock in there. Make sure it's really locked. You're also going to want to be aware that there's a slide on these more expensive tripods that allow you to find out where the center of gravity is of the camera. And I don't have time to go into detail about that right now. I just want to really get you up and going. But generally, it's going to be here unless you have something like a matte box on the front, and then you're going to be playing with this until you get the camera to where it's not wanting to dip down like this one is right now. It's a little bit front heavy, so I'm going to go ahead and scoot it back a notch. And it should just stay. Should stay wherever I point it. Yep. So good to go there. Now, most all these cameras have the power on in the same spot. Now, I'm shooting this by myself, so you're going to have to forgive me if I'm out of focus here on some of these, but you're going to notice that the power on is, let me zoom out a little bit. Power on's right here. So go ahead and flip it on. You're going to notice that the LCD will light up. First thing that you're going to want to check is what you have your ND at. If you're shooting outdoors, you're probably going to want this at 1, 2, 3, or 4. ND's just like the other cameras, neutral density. You can see what it does to this hand here, 2, 3, and 4. See our little readout here. So the first thing you're going to want to do is get into the ballpark range. So if we open this all the way up, because we're shooting indoors, most likely you're going to be at 1, depending on how much light you have on your subject. So I'm at ND1 for this shot. Right now, our iris, which is a little bit different than what you may be used to on a consumer camera. So on your consumer camera, you may have had a dial that did this. This is a full-on lens like you would find on a typical 35mm camera. You're letting in maximum light at 1.8. At 16, you're letting in very little light. Let's see what that looks like on the LCD. So again, I'm shooting this with by myself, so I'm trying to do everything at once. But here's f16, and here's all the way open. I like to generally shoot open to get that showered up the field look, so I'm going to actually go all the way to ND3, which I can get away with because we've got a lot of light on our subject here. And let me actually focus a little bit more. There we go. Because we've got a lot of light on our subject, and this camera is really sensitive with its 2/3 inch chips. So I'm going to push in, and to focus on this camera, it's a little bit different. You do not have any focus like you would typically see on a consumer camera. You would have autofocus. This camera has distance markings. You're going to notice that here we're at 2 feet, 2.5, 3, 4.5, 6,
all the way up to infinity or 50 feet, and then that little symbol's for infinity. So you are manually focusing these cameras, and you can see what happens here. If we find our talent, there's 50, and we're just kind of trying to get in the, pushing in all the way is my solution to getting great focus. So I'm zooming in all the way, and we have one more thing to help us on this camera in particular. It's called Focus Assist. I'm going to press that button. You're going to notice that we get a little histogram in the corner here, and this will help us when we get right into focus. Bam, it's starting to let us know by giving us a lot thicker histogram. So there you go. I like to also check the eyes for focus, and then go ahead and zoom out and frame up your shot. Now the way that I'm zooming on this camera is different. Also, you have something here underneath. It's kind of hard to see. Let me see if I can get you into the light here. Maybe right there. There's a little servo or manual button. So if we flip this switch, we're now on servo, which is probably more like what you're used to. Servo is here. Typical of most cameras. You can zoom in, zoom out, and you can actually see the gears spinning there. Another thing that's worth noting right there is that little iris control for auto iris. So you can set the iris to auto, and it will do its job there. So you'll notice that if we go ahead and zoom back into our LCD, focus there. So let's go ahead and zoom in. And you'll notice that as we start to move around the frame, that we get different exposures, 2.8, 2.8, 2.0, all the way open. Which brings us to our next test here. We want to take a look at how we can adjust the white balance. On this camera, there are a couple settings for white balance. You can actually pull the camera off for a second, and you can see white balance. And you can see that there is a preset which you could set to indoor or outdoor, and then you can also special set your own for A and B. So we'll set A real quick. So you might have had a white balance that was off. And if your white balance is off, you're not going to have very good skin tones. So let me just mess up the white balance intentionally really quick. There goes a bad white balance. So here's what our bad white balance might look like. So if we go back to our subject here, you can see that her skin tones don't look correct. So what we're going to do is we're going to zoom in till the white fills up the frame. She's nice enough to hold this white piece of paper for us. And we're going to use this little button up front. So here's what you got to push. This little switch, you're going to slide it up, and that will give you your white balance. So let's again fill up the frame. Let's flip that little switch up. So we're doing A, and now we're at 5.2. That's 5.2K. And if we go up, her flesh tones should look good. That looks great. Another thing to look at is the recording format on this camera. We're right now recording in 1080i. You want to get used to how the menus work on this camera. The menu is this button down here. Kind of hard to see in the bottom, right down here. And if we press the menu, you can jump in. And there's certain things that you want to know about. You want to know what format you're recording in. Most people are going to be recording in 6DI. If you're shooting a film, you might want to be in 24p. I like the 30p look. And you don't have to be concerned with shutter if you don't want to, because in this camera, there's a little thing here that looks like a cockpit warfighter or something. This is going to launch your missiles. But anyways, you can just turn the shutter off, and what it'll do is it'll just give you, depending on what you're shooting at. Say, for instance, if you're shooting at 60i, you're going to get 1/60th of a second. If you're shooting at 24p, you might be getting 1/48th of a second, or you will be getting those settings if you turn it off. But you can adjust the shutter for different effects if you'd like. Last step to take a look at is gain before we move on to audio. So gain is something that you want to be aware of. I have it all the way at low because we're lighting up the scene. Remember, gain's going to add grain, but in a low light situation, like maybe down here on the floor. See if we can get a shot here of the floor. Let's turn ND off. And
kind of see the floor down there. Man, this camera is great in low light. We don't even have to add gain here. Wow. Anyways, here's what would happen if we added a 6 dB of gain, 12 dB of gain. You can just see that the scene gets really bright. All right, so that's the gain. Gain adds grain, adds artificial brightness. Let's jump back down to ND3, and let's take a look at one more thing, and that's the audio. You're gonna notice that you can add a shotgun mic to the front of the camera, right here on the front, and you have 2 XLRs on the front, which are down here. So that's camera input 1. You would just lead your mic in, and then you would be able to adjust the levels right back here on the top. Now, if your mic takes phantom power, you are going to want to jump into the audio setup, and you're going to want to go down to the microphone power, and you're going to want to turn that from off to on so that you're getting microphone power. You also can control audio tracks 3 and 4 underneath here. So there's 3 and 4, and 1 and 2 are here. That wraps it up. Thanks for watching, guys. Bien, este video que hemos visto es una explicación rápida, digamos, de lo que es la cámara. Sobre todo algunos detalles, cómo se utiliza, las opciones que tiene. Pero ahora quiero que hagamos este video que ya es la cámara en uso. O sea, ya con imágenes de qué tipo de imágenes se puede lograr con esta cámara y qué opciones nos da. Hay muchos detalles técnicos que de repente no los van a entender, pero poco a poco los vamos a ir conociendo. La idea es que los conozcan porque no solamente les va a ocurrir con esta cámara. Todas las cámaras profesionales tienen settings, tienen modos de grabar, y no es que uno sea mejor que otro, depende qué es lo que ustedes quieran lograr o qué es lo que quieran transmitir. Y este video explica bien cómo en algunos casos es bueno grabar con unos settings, en otros con otros settings. Vamos a ver. Comienza una nueva era. Velocidades. Una de las características que hacen única a la HPX500 es la posibilidad de utilizar diferentes velocidades de cuadro. A 60 fotogramas por segundo, la vida puede contemplarse con gran detalle con una fluidez inigualable. Y si lo que se busca son imágenes dinámicas y efectos de movimiento a 12 fotogramas por segundo con el obturador abierto, los resultados son espectaculares. La primera decisión consiste en elegir la frecuencia nominal. En el mercado europeo, la más apropiada es 720-25 pn. Si la filmación se realiza a una velocidad inferior a 25 fotogramas por segundo, se logra un efecto de cámara rápida, y si filma a 12p, el material grabado se verá al doble de velocidad.
Del mismo modo, si se filma a una velocidad superior a 25p, se consigue un gran efecto de cámara lenta. Por ejemplo, si se captura a 50p, las imágenes se verán a la mitad de velocidad, ya que se necesitará el doble de tiempo para reproducirlas. La velocidad de cuadro variable solo está disponible en el formato 720p. N hace referencia al formato nativo. Trucos y consejos. Si se desea obtener un movimiento más fluido a menor velocidad, elija el modo Film, seleccione la opción Synchro Scan y fije la velocidad de obturación en 360 grados. De este modo se obtienen imágenes más fluidas a la vez que se dobla la sensibilidad de la cámara. Multiformato. En un mundo dividido entre 50 y 60 Hz, la HPX500 salta estas barreras y permite al usuario trabajar tanto en definición estándar como en HD, con todas las frecuencias y todos los formatos de alta definición disponibles. Esta cámara puede trabajar en PAL o en NTSC y en alta definición a 50 o a 60 Hz. La configuración de 50 Hz es idónea para Europa, Australia y algunos países de Sudamérica, e incluye los modos 25p, 50i y 50p. Por su parte, el modo de 60 Hz es ideal para Estados Unidos, Canadá, Japón y Centroamérica. A esta frecuencia, la cámara puede funcionar a 30p, 60i y 60p. Si se busca un efecto cinematográfico o se desea pasar a 35 mm, la HPX500 también funciona a 24p y 24pa. La diferencia entre ambos es su modo de transferirse a 60i, siendo el modo 24pa el más apropiado para el paso a celuloide. Al igual que la HVX200 y gracias a la tecnología P2, la HPX500 ofrece la función de grabación en formato nativo, diseñado por Panasonic para maximizar la capacidad de almacenamiento en las tarjetas P2. Cuando se filma en formato nativo, solo se graban en la tarjeta los fotogramas correspondientes a la velocidad de cuadro seleccionada, con el fin de no perder espacio. Por ejemplo, si se filma a 12p, la cámara solo graba esos 12 fotogramas por segundo, lo que constituye el mayor tiempo de grabación en alta definición. Por la misma razón, si se captura a 25p, solo se registran 25 fotogramas por segundo. Este sistema permite doblar el tiempo de grabación de las tarjetas P2. Cuando se utilizan las tarjetas P2, Panasonic recomienda filmar en formato nativo, porque optimiza el tiempo de grabación, permite revisar los efectos de velocidad en la propia cámara y facilita la edición del material. Trucos y consejos. Este modo fue diseñado por Panasonic para maximizar la capacidad de almacenamiento de las tarjetas P2. En el caso de los proyectos de distribución internacional, tanto a 50 como a 60 Hz, los mejores resultados cinematográficos se obtienen a 24p. Sensor de 2/3 de pulgada. Este es uno de los elementos más importantes de la cámara. La HPX500 cuenta con 3 CCDs progresivos de 2/3 de pulgada y con un sistema de lentes de bayoneta intercambiables. La sección de cámara siempre funciona a 1080, 50p o 60p, según la frecuencia seleccionada. Después, las imágenes se convierten al modo 720 o 1080, entrelazado o progresivo. En comparación con la HVX200, los nuevos sensores aumentan la sensibilidad y reducen el ruido, lo que permite filmar de noche en espacios exteriores sin necesidad de utilizar iluminación adicional. En alta definición, la cámara siempre filma 16:9. Pero si se trabaja en definición estándar, existen 3 opciones. La primera opción es Squeeze, que produce imágenes 16:9 reales, apto para pantallas panorámicas y para producciones en DVD con formato panorámico. La segunda opción es Letterbox, que graba imágenes en 4/3 con franjas negras en la parte superior e inferior. Este modo es ideal para la visualización de 16:9 en pantallas convencionales de 4/3.
La tercera opción es Side Crop, que produce una imagen cuadrada estándar PAL o NTSC recortada de la imagen original de 16/9. Trucos y consejos. Si se usa el modo progresivo, pueden surgir problemas a causa de los efectos de parpadeo y estroboscópico, pero estos pueden minimizarse con una serie de ajustes. La velocidad de obturación puede reducirse a 1.25 para reducir el parpadeo, aunque el movimiento se verá un poco más borroso. Otra opción consiste en filmar a una velocidad de cuadro superior. Por ejemplo, una panorámica 40 cuadros por segundo crea una imagen más suave. Cuanto más rápida sea la velocidad del cuadro, menor será el efecto estroboscópico. Para evitar el parpadeo pueden aplicarse algunos principios de la teoría cinematográfica, como el de hacer panorámicas más lentamente. Evite las panorámicas rápidas, ya que provocan un parpadeo excesivo. Otra recomendación es seguir un objeto en movimiento en primer plano, como un coche o un personaje. Siempre y cuando el objeto se mantenga estático en relación con la pantalla, la panorámica podrá ser tan rápida como se desee. El fondo de la imagen presentará un gran nivel de parpadeo, pero pasará desapercibido, ya que la atención del espectador estará centrada en el primer plano. El sistema de lentes intercambiables y los CCDs de 2/3 permiten utilizar una gran variedad de objetivos disponibles en el mercado. Una característica nueva de la HPX500 es la función de compensación de aberraciones cromáticas, que corrige automáticamente la aberración cromática de la lente. Para el desarrollo de este sistema, Panasonic ha colaborado con los principales fabricantes de lentes de alta definición. La cámara interactúa con la lente para compensar el error de registro causado por la aberración cromática. Además de la función de ajuste de blancos, la cámara también incluye una rueda de filtros de 4 posiciones para cada tipo de luz. Trucos y consejos. La nueva herramienta Focus Assist facilita el enfoque mediante un histograma correspondiente al centro de la imagen. Para sacar partido a esta función, debe girarse el anillo de enfoque hasta que aumente el número de píxeles a la derecha del histograma. Asimismo, la reducción de la profundidad de campo facilita el enfoque y produce unas atractivas imágenes cinematográficas. Color y contraste. En un entorno creativo, la reproducción del color y el contraste son funciones esenciales que convierten a la HPX500 en una poderosa herramienta creativa en cualquier situación. Las opciones de los menús permiten conseguir la estética requerida en cada momento. A los 120 km/h. Esta es toda la información que tenemos hasta ahora. Trucos y consejos. Permítanos sugerirle una estética cinematográfica. Configure la cámara en 720-25pn y seleccione la curva de gama Cineraic V para obtener un contraste suave en las altas luces. A continuación, ajuste la función Matrix a Film Mode, modo cinematográfico, para unos colores precisos, y fije el pedestal de negro en -4 para garantizar unos niveles de negro muy intensos. Dado que la cámara incluye 6 archivos de escenas, puede guardarse esta configuración en una de ellas y recuperarla más tarde. Estas configuraciones pueden compartirse con otros usuarios a través de tarjetas SD. Workflow P2. La tarjeta Panasonic P2 es un sistema de grabación en memoria de estado sólido basado en los sistemas IT, que proporciona una amplia variedad de opciones en grabación y postproducción. Las tarjetas P2 de última generación tienen una capacidad de almacenamiento de 16 GB. El tiempo de grabación que ofrece una tarjeta depende del formato y de la velocidad de cuadro. Por ejemplo,
En formato nativo progresivo de 720-25p, una tarjeta de 16 GB puede grabar unos 32 minutos de vídeo. Trucos y consejos. La HP X500 dispone de 4 ranuras P2 que ofrecen más de 2 horas de grabación de alta definición con tarjetas de 16 GB. Y si no fuera suficiente, la cámara puede trabajar en modo bucle mediante el cambio de tarjetas en caliente. La cámara graba en las 4 tarjetas de forma continua y secuencial. Cuando la primera tarjeta está llena y la cámara ha pasado a la segunda tarjeta, puede retirarse la primera tarjeta, hacer una copia de esta en un dispositivo externo, formatearla y colocarla de nuevo en la ranura. Una vez llena la cuarta tarjeta, la cámara regresa a la primera, por lo que el tiempo de grabación puede ser ilimitado. El flexible sistema P2 ofrece otra herramienta potente, la función de pregrabación. Cuando se activa esta función, la cámara no deja nunca de registrar imágenes en una memoria interna, de forma que la grabación comienza unos segundos antes de pulsar el botón de grabación. Así se evita la pérdida de escenas importantes. Bien, chicos, eso fue con respecto a la cámara Panasonic P2500, las posibilidades que brinda esta cámara que tenemos en el estudio de televisión. Y han escuchado pues hablar bastante de 30p, 60p, 1080i, qué cosa es eso, para qué sirve, qué ventaja tiene configurar de esta manera. Como les digo, todo eso lo vamos a ir descubriendo poco a poco. Y hoy día lo que quiero explicarles y que les quede bien claro es lo de los cuadros por segundo que graba toda cámara. Las imágenes de un video está compuesta por una sucesión de cuadros. En el cine se utilizan 24 cuadros por cada segundo de película, mientras que en video lo más común es 30. Generalmente se les denomina FPS, frames por segundo, o también cuadros por segundo. Para generar el efecto de cámara lenta con movimientos naturales, se debe grabar a más cuadros por segundo, 60 o 120 frames por segundo. Entonces, vamos a ver ahora un par de videos donde se explica bien esto, de cómo es que las imágenes que vemos, sea en el cine o en un video, son generadas por cuadros que pasan de manera sucesiva. ¿Y cuál es la diferencia, pues, entre grabar a 30 cuadros o a 60, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, entonces, este primer video. Muy bien, cuando hablamos de 24p, 30p o 60p, estamos hablando de los cuadros por segundo o frames per second en inglés. Y nos referimos a la cantidad de imágenes o fotos que se nos muestran cada segundo cuando vemos un video. O sea que cuando nos hablan, por ejemplo, de 24p, significa que estamos viendo 24 fotos en un segundo. Y por un efecto llamado persistencia retinaria, se genera esa ilusión de movimiento. De igual manera, cuando hablamos de 30p, se nos muestran 30 cuadros por segundo y en 60p se nos muestran 60 cuadros en un segundo. La diferencia entre 24 cuadros por segundo y 30 cuadros por segundo es básicamente que el movimiento es más suave en 30 cuadros por segundo, porque obviamente estamos viendo 6 fotos más por segundo. Entonces se genera un movimiento más fluido y por el contrario 24p genera un movimiento un poco más entrecortado. Ahora bien, una gran mayoría de personas elige grabar en 24 cuadros por segundo porque existe la sensación y casi la creencia de que 24 cuadros por segundo es más cinematográfico. Esto porque la mayoría de películas se graban en 24 cuadros por segundo e incluso muchas series. Pero recordemos que no solamente la cantidad de cuadros por segundo es lo que hace una toma cinematográfica. Podríamos hablar de otros elementos como el lente que se usa, la iluminación, la sonorización, los movimientos de cámara, la colorización y tantos otros. Recordemos que la industria cinematográfica adoptó los 24 cuadros por segundo más que por una razón estética,
por una razón técnica e incluso económica. Lo que se buscó fue encontrar la cantidad de cuadros por segundo mínima suficientes como para generar esa ilusión de movimiento a la hora de proyectar las imágenes, ya que usar demasiados cuadros por segundo significaba una mayor inversión en película y por ende en el revelado de esta película, lo cual incrementaba el presupuesto de todo el proyecto. El tiempo hizo que todos nos acostumbráramos a ver las películas a 24 cuadros por segundo. Ahora, al trabajar a 30 cuadros por segundo, obtenemos un movimiento un poco más natural. Pero recuerda que muchas personas, incluyendo quizás tus clientes, puedan pensar que 24 cuadros por segundo es igual a arte. De cualquier modo, sea la velocidad de cuadros que escojas, hay algunas cosas que tienes que tener en cuenta de todas maneras. Lo primero es que debes de duplicar la velocidad de obturación o shutter con respecto a la velocidad de cuadros. Si grabas a 24 cuadros por segundo, tu shutter mínimo debería de ser de 1 sobre 48 segundos. Y si grabas en 30p, tu shutter mínimo debería de ser 1 sobre 60 segundos. Es una norma que en la mayoría de casos deberías de respetar, aunque hay casos especiales en donde podrías bajar esta velocidad, por ejemplo, para conseguir un efecto fantasmal o de sueño, o superar esta velocidad para tratar de capturar el movimiento de tomas rápidas. Es una regla que tienes que tener en cuenta, pero quizás no sea necesario que siempre la cumplas. Otra cosa que tienes que tomar en cuenta es lo que ocurre después de la grabación, es decir, la edición. Es obvio que si has grabado en 24 cuadros por segundo, tu edición debe estar hecha también en 24 cuadros por segundo. La velocidad de cuadros de tu timeline debe ser igual a la velocidad de cuadros de tus clips. Recuerda entonces que si por ejemplo te van a dar material adicional para incluir en tu edición, quizás sea una buena idea que preguntes en cuántos cuadros por segundo están grabadas esas tomas para que tú también grabes a esa velocidad de cuadros y no tengas esta mezcla de cuadros en un mismo timeline. Ok, hablemos ahora de 60p. Cuando vemos videos en 60p, sí hay una sensación un poco más electrónica. El movimiento es mucho más fluido, porque obviamente estamos viendo 60 cuadros en un segundo, pero está un poco más alejado del look cinematográfico. Lo vemos quizás en las noticias o en algunas novelas, en donde el movimiento es mucho más fluido. Y últimamente se ha puesto muy de moda en los videojuegos, que buscan un poco más de realismo en sus gráficas. Personalmente no me gusta mucho la edición en 60p, pero ojo, he dicho edición, porque quizás grabar en 60p puede ser conveniente. Y aquí te explico por qué. Digamos que haces una grabación completa en 60 cuadros por segundo. Luego, a la hora de editar, escoges hacerlo en 30 cuadros por segundo. Lo que va a hacer tu sistema de edición es recibir el clip de 60 cuadros por segundo y solo reproducir 30. Va a reproducir un cuadro sí, un cuadro no. Y reproducirá solamente 30 cuadros de los 60 que tiene disponibles. Pero a la hora que tú varíes la velocidad, le pongas cámara lenta a esa toma al 50%, el movimiento de cámara lenta va a ser muy fluido, lo cual no vas a conseguir si es que la toma fue grabada a 30 cuadros por segundo. De la misma manera, un clip de 60 cuadros por segundo, introducido en un timeline de 24 cuadros por segundo, puede ser reducido en su velocidad hasta en un 40% y nos va a seguir dando una cámara lenta muy suave. Lo único que hay que tener en cuenta es asegurarnos de que nuestra cámara en 60 cuadros por segundo siga grabando con una buena nitidez. Hay algunos ejemplos en internet en donde comparan que a medida de que la cantidad de cuadros por segundo es mayor, la resolución, la calidad, la nitidez de cada cuadro es menor. Entonces, si buscas cámaras lentas limpias, tu opción puede ser grabar en 60p para que al momento de editar en 24 o en 30p, tus cámaras lentas salgan muy suaves. Ahora la siguiente pregunta es, si podemos editar en 24, en 30 y en 60 cuadros por segundo, ¿qué es eso de 120, 240, 480 cuadros por segundo? Bueno, en este caso lo que hacen las cámaras es, por ejemplo, capturar 120 cuadros en un segundo y colocarlos de inmediato en tu tarjeta en un formato compatible con tu sistema de edición, es decir, en un video de 24 o de 30 cuadros por segundo. Obviamente, esos archivos de 24 o de 30 cuadros van a ser más largos por contener más cuadros. La toma ya va a estar en cámara lenta sin que nosotros tengamos que darle el efecto. Si grabamos un segundo a 120 cuadros por segundo, podemos obtener en nuestra tarjeta un clip de 4 segundos grabado en 30 cuadros por segundo. No olvidemos que la regla del shooter de la que hablé hace un rato también se aplica al momento de grabar en cámara lenta. Si grabamos a 120 cuadros por segundo, por ejemplo, nuestro shooter debería estar en 1 sobre 240 de segundo para que el movimiento se vea fluido. No todas las cámaras son capaces de grabar a velocidades de cuadros muy altas y algunas van perdiendo resolución a medida que graban a más cuadros por segundo.
A continuación les quiero dejar una comparación una al lado de otra de 3 tomas grabadas en 24, en 30 y en 60 cuadros por segundo. Bien chicos, para simplificar un poquito lo que hemos visto en este video, cuando nosotros grabamos con una cámara, lo más común es grabar a 30 cuadros. Se puede, como han visto en este video, se puede grabar a 60 cuadros, sí. Pero cuando se graba a 60 cuadros, para empezar, el archivo es más pesado y les ocupa más espacio en la memoria. Ahora, es aconsejable hacerlo en 60 cuadros si es que ustedes van a usar la cámara lenta en algún momento, o si es que van a poner alguna toma fija, por ejemplo. Van a hacer que en una de esas el movimiento se corte y se quede en una posición fija. Porque mientras más cuadros haya en una grabación, el video, al extenderlo, se va a notar de manera mucho más fluida, más natural. Esto se puede notar bastante bien cuando deben haber visto, por ejemplo, los partidos de algún mundial de fútbol o de la Copa Europea, por ejemplo, cuando repiten las jugadas en cámara lenta. Ven que hay mucha nitidez, a pesar de que está lentísimo, se ve cada gesto del jugador, a pesar de que está lentísimo, se nota con mucha... No se atraca la imagen, sino se ve como una película, con mucha fluidez, como si ese fuera el movimiento natural. Esto se debe a que eso ha sido grabado con muchos cuadros por segundo, probablemente con 240 o 480. Mientras más cuadros por segundo, más lenta se puede hacer la reproducción y no perderá pues no perderá la nitidez. Ya para terminar, vamos a ver otro video sobre este tema en el cual se explica un poco más todavía y puedan tener bien claro esto de los cuadros por segundo, que les va a servir tanto en el TriCaster como cuando hagan cualquier grabación con una cámara. Vamos a verlo entonces. Empezamos con el video. Como te comenté, hoy vamos a hablar de los cuadros por segundo, frames per second, como se les dice en inglés, y en español fotogramas por segundo o cuadros por segundo, como tú quieras. Creo que a todos nos ha pasado, o en nuestro celular, o en una action camera, o en una cámara normal, que nos da opciones de a cuánta resolución y a cuántos cuadros por segundo vamos a grabar. Hoy vas a entender perfectamente lo que son los cuadros por segundo y cuándo te conviene grabar a 24, a 30, a 60 o a 120 o hasta 240. Entonces, para empezar, un video se conforma de muchas imágenes fijas, y para entenderlo bien, no sé si te acuerdas de hace mucho o cuando estábamos pequeños que dibujábamos en los papeles, en las libretas, y hoja tras hoja ibas dibujando, y al verlas todas juntas, todas esas imágenes, si tenían una secuencia, se hacían como con movimiento. Bueno, así funcionan los cuadros por segundo exactamente. Entonces vamos a imaginarnos que le hacemos así a las hojas, y si pasamos 24 hojas por segundo, esos son 24 cuadros por segundo, 24 frames per second. Si pasamos 30 hojas por segundo, esos son 30 fotogramas por segundo. Y si pasamos 60, son 60. Entonces es la manera, creo yo, la más fácil y como yo la entendí, para aprender todo esto de los fotogramas por segundo. Entonces, si nos vamos a cualquier tipo de cámara, funciona exactamente igual. 24 cuadros por segundo. Es como si pasáramos 24 hojas, 30, 60, 120. Y me dices, pero ¿por qué no se pueden a menos de 24 cuadros por segundo? De hecho, sí se puede. Cuando empezó el cine mudo, se grababa de entre 10 y 18 cuadros por segundo, depende de la cinta. Por eso es porque lo veíamos que estaba con un poquito de movimiento raro. Entonces te voy a explicar. Yo voy a hacer este movimiento y aquí lo estás viendo a un cuadro por segundo. Si nuestro video estuviera a un cuadro por segundo. Ahora a 4 cuadros por segundo. ¿Ok? Y ahora a 12 cuadros por segundo. Vemos que empieza a agarrar un poquito de movimiento. Y ahora lo estamos viendo a 24 cuadros por segundo. Y ahora a 30 cuadros por segundo. Entonces son puras imágenes
que hace que todo esto se empiece a ver muchísimo más fluido en cuanto más cuadros por segundo le metemos. Entonces, sabiendo esto, ¿cuáles son los cuadros por segundo más utilizados? Bueno, el 24 cuadros por segundo es un estándar para cine y en 30 cuadros por segundo es un estándar para televisión, para cuando vemos deportes, noticieros, todo eso es 30 cuadros por segundo. ¿Cuál es la diferencia de entre 24 y 30? Bueno, en 24 ya lo vemos muy bien, pero los movimientos se ven un poquito con más como, si hago un movimiento rápido se ve como cuando pasa, o sea, se ve un poquito menos fluido. Si lo reproduzco a 30 se ve todo un poquito más fluido, como un poquito más suave, más nítido. No sé si hago así, me explico mejor. Y me dirás, pero ¿por qué siguen grabando ahorita el cine a 24 cuadros por segundo? Realmente da una sensación diferente y los expertos en cine explican que la magia de los 24 cuadros por segundo se va a quedar de estándar en el cine. Pero al final te voy a dar unos datos curiosos de cine que te van a interesar. Entonces, ya entendiendo todo esto, del cine mudo cuando eran en bajos cuadros por segundo, después de 24 de cine, la televisión en 30, me dices, pero ¿para qué existen 60 y 120 cuadros por segundo o hasta 240 cuadros por segundo? Aquí es donde voy a empezar, en donde te voy a explicar cómo vamos a grabar, cómo vamos a editar y cómo lo vamos a reproducir. Son tres partes muy diferentes que tenemos que tener claras. Si me dices, pero si yo voy a editar a 30, ¿para qué voy a grabar a 60 si nada más voy a utilizar la mitad de esos cuadros que estoy grabando? Bueno, eso es para hacer cámaras lentas. Entonces, si yo mi tiempo lo alargo un 50%, por ejemplo, en una secuencia de 30 cuadros por segundo, lo alargo, yo necesito que desde que lo grabé ponerle a mi cámara, oye, que se grabe en 60 cuadros por segundo para que se vea totalmente fluido cuando lo haga en cámara lenta, en slow motion. Entonces, vamos a la computadora para explicarte bien y ponerte varios ejemplos. Ok, pues ya estamos por aquí. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, aquí tenemos tres clips. Este clip que está grabado a 120 cuadros por segundo, este clip está grabado a 60 cuadros por segundo y este clip está grabado a 30 cuadros por segundo. Nuestra secuencia, o sea, en nuestro plano donde estamos trabajando, está a 30 cuadros por segundo. Entonces, si yo paso cualquier clip hacia acá, todo lo vamos a ver normal. Aunque esté por ejemplo, este está a 120 cuadros por segundo, pero si lo vemos, se ve normal. ¿Cuál es la ventaja? Por ejemplo, bueno, vamos a empezar mejor por este. ¿Cuál es la desventaja de que ya esté este nuestro intro? Entonces, vamos a ponerlo. Déjalo bajar un poquito nada más de volumen. Ahí está. Este ya está directo a 30. Entonces, si yo lo quiero hacer, vamos a quitarle el audio y yo lo quiero hacer en slow motion y le digo, ¿sabes qué? Pues la velocidad, pónmela al 25%. Si yo lo veo, vemos cómo se ve. Todo brincado, todo brincoteado, no se ve bien. O sea, Eso es a lo que me refiero. Si ya estamos grabando a 30, ya no podemos hacer slow motion. ¿Cuál es la diferencia de, por ejemplo, este clip que les dije ahorita que está grabado a 60? Si yo vamos a quitar el audio. Si yo clip, que por aquí sale Lali. Entonces yo pongo play. Eso es el clip normal. Pero si yo clip le digo, oye, como tenemos 30 cuadros más de información, yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Esto házmelo al 50% de la velocidad normal. Entonces si yo lo veo, se ve fluido a 30, o sea, a 60 cuadros por segundo. Es para el slow motion. Pero si le digo, oye, ponme todavía más lento, esto debería haber estado grabado a 120 cuadros por segundo para que se viera fluido, porque recordemos que nuestra secuencia es de 30. Pero entonces, si yo como quiera lo pongo y lo veo, Premiere tiene que generar fotogramas para ponerlos ahí. Entonces, si le pongo play, se empieza a ver, se empieza a ver así, ¿no? Esto lo máximo que lo puedo poner es al 50%, porque todavía tenemos un fotograma, o sea, nuestra secuencia está a 30 y lo grabamos a 60. O sea, podemos bajarlo al 50%. Entonces lo vemos y esto se ve fluido. Pero, por ejemplo, volvemos esto a lo normal y nos lo traemos para acá. Este clip lo tenemos grabado a 120. Entonces vemos el clip. Boliche normal. Cuando llega la bola, los pinos. Este clip tenemos muchísima más información que lo de ahorita. Entonces lo podemos bajar al 25%, porque tenemos cuadros para rellenar todo esto. Y entonces le ponemos play y va a ser a cámara muy lenta y se va a ver fluido. ¿Ven? Se ve fluido, no se ve ningún brinco. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Pues que puede empezar aquí, empieza a velocidad normal, pum, va a pegar ahí, hacemos un corte, ponemos en velocidad slow motion a 25, pega en los pinos y aquí hacemos otro corte y regresamos a la velocidad normal. Entonces vamos a ver cómo se ve. ¡Pum! Y luego ya. Esa es la ventaja de poder grabar a más cuadros. Ya entendemos cómo funcionan los cuadros por segundo, a qué queremos sacar. Yo, por ejemplo, todos los videos de YouTube que ves míos están a 30 cuadros por segundo. Prácticamente todos los videos que les doy a mis clientes están a 30 cuadros por segundo, salvo alguno que específicamente me lo pide en 24. Pero a mí me gusta mucho el 30. Si no me lo especifican, yo siempre lo saco en 30. Me gusta mucho más la fluidez y que todo se vea como más continuo. Y antes de darte los datos curiosos de todo esto, ya sabes qué settings poner en tu cámara. En tu celular, en tu GoPro, en tu Action Camera, cualquier otra, en lo que quieras. Si son cosas que tú quieres poner cuando estés editando en cámara lenta, súbele a los cuadros por segundo a 60, a 120, para que tengas esa información cuando lo quieras poner en cámara lenta. Si realmente estás haciendo, por ejemplo, ahorita lo que yo me estoy grabando, pues yo sé que esto no lo voy a poner en cámara lenta, entonces esto lo grabo a 30 cuadros por segundo. Pero como quiera, cualquier duda que tengas, por favor déjame en los comentarios. Me voy a asegurar de contestar todos. Pero ahora sí vamos con los datos curiosos. ¿Tú sabías que hay cámaras que graban a 1000 cuadros por segundo, 2000, 5000, 10000 y hasta 20000 cuadros por segundo? Creo que todos hemos visto o en la televisión o en algún documental o en YouTube, en lo que sea, imágenes en super slow motion. Bueno, estos los graban con estas cámaras que son especiales. Las más famosas se llaman Phantom, pero son cámaras de arriba de $50,000. Aparte de que necesitas una iluminación muy potente y por eso casi todo lo que vemos de super slow motion son cosas en exterior, de día. ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación siempre tiene que ir al doble de tus cuadros por segundo. No voy a entrar mucho en este tema porque no los quiero confundir, pero entre más cuadros por segundo grabes, mayor es tu velocidad de obturación y menos luz entra. Después tocaremos muy bien este tema, pero ahí quedó el primer dato curioso. El segundo, una película que probablemente te suene, que es la del Señor de los Anillos, se grabó, se editó y se reprodujo a 60 cuadros por segundo. Todo mundo que fue al cine a verla la vio en 60 cuadros por segundo, por eso se veía todo como que más fluido y la verdad a mí me gusta más, pero yo creo que ya es cuestión de gustos y los que son así amantes del cine puro, esto no les gusta. Y por último, dato curioso, regresando a lo de las cámaras que graban a super slow motion, hay un creador ingeniero en Canadá que desarrolló su propia cámara para grabar en super slow motion, pero con su propio presupuesto. Es una persona muy inteligente que le gusta mucho todo esto, pero no podía comprarse una cámara Phantom. Me dijo, pero ¿por qué todas son tan extremadamente caras? Entonces él desarrolló su propia marca, su propia cámara y están en alrededor de $3,000-4,000. Desde hace mucho tengo mucha curiosidad por usar una cámara de estas, pero se han hecho muy pocas, como que no ha habido marcas que realmente aporten buena cantidad de dinero a este ingeniero para producir como todo esto en masa, y me da un poquito de miedo invertir $3,000-4,000 en comprar algo que no sé cómo vaya a salir y realmente es una persona en su casa haciéndolo. Entonces esperemos que esta tecnología pueda bajar un poco de precio, pero realmente yo soy amante de este tipo de imágenes. Oh my goodness gracious! Did it get on the camera? Yes, it did. The camera is covered in paint. Bien, chicos, y bueno, para resumir nomás y terminar con esto de los cuadros por segundo, mi consejo es, cuando graben un video, grábenlo a 30, como dijo la persona que ha hecho este video. Pero si están seguros que en algún momento, alguna secuencia, le van a poner cámara lenta, grábenlo a 60 cuadros por segundo. Y si le van a poner a cámara muy lenta y su cámara les permite grabar a 120 cuadros, graben a 120 cuadros por segundo. Bueno, eso ha sido la presentación de hoy. Un ratito voy a dejar de compartir pantalla. Y listo, chicos, eso ha sido todo por hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario antes de terminar. Profe, una pregunta. Dime, por favor.
Esto, en sí, qué capacidad de edición más o menos tiene la cámara? Porque ahí escuché que con la cámara se podía editar al menos un poco lo que tú grababas. ¿Qué tanto se podría editar en la cámara? ¿Qué tanto te refieres a qué tanto tiempo? Sino qué tanto puedes hacer en la edición de cámara. No, en la edición de cámara no, o sea, tú grabas y todo eso que grabas lo copias a una PC y ahí es donde editas, ¿no? Cuando grabas no editas, o sea, tú simplemente grabas y de ahí es que en la edición tú eh, editas, pues, según lo que quieras eh, presentar, según lo que sea tu propuesta. Lo que pasa es que ahí, como se ve en el video, si tú grabas, por ejemplo, un video X a 30 cuadros por segundo y en la edición le quieres poner cámara lenta, te va a hacer la cámara lenta, pero el movimiento se va a ver entrecortado. En cambio, si grabas a 60, vas a poder hacer cámara lenta por lo menos a un 50%, o sea, la mitad, y el movimiento no se va a ver tan entrecortado. Pero no es que edites en la cámara. Con la cámara simplemente grabas. Y en edición es que tú pones la velocidad que tú quieras, ¿no? Ahora, si no le vas a poner cámara lenta, yo en lo personal recomiendo grabar a 30 cuadros nomás, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, ¿era eso lo que querías saber? Sí, profesor, gracias. Listo. A ver, acá vemos el chat. Profesor, no tiene el video en inglés. Es lo que está hablando en el video. Judith Melissa. Ya, Judith, me imagino que te refieres al primer video. Les voy a dejar acá. A ver, dame un segundo. Ya, Judith, escríbeme nomás para hacerme recordar. Ese es mi correo de la universidad. Y yo te mando el link del primer video que está con subtítulos en español. Si alguien más quiere esto, me escribe nomás, ahí tiene mi correo. De nada, para servirte. Profe, Dime, pero por favor. puede mandar el link del video por el WhatsApp y así todos lo tienen. Por el WhatsApp. Y ya voy a buscarlo en YouTube y a ver si se los mando por WhatsApp también. Tienes razón. Muy buena acotación. Excelente. Gracias. ¿Alguien más, chicos? De repente, no sé, de repente, estas cosas que les comento, que quiero que quede sobre todo bien claro, es que cuando graben, pues, con cualquier cámara, ¿no? Van a tener que hacer algunos ajustes técnicos. Entonces, la idea es que conozcan, aunque sea lo más básico, ¿no? Esto de los cuadros por segundo, bueno, es algo sencillo, ¿no? Pero quería que lo conocieran bien, porque como les digo, cuando se cree un proyecto en el TriCaster, la máquina les va a pedir, ok, a cuántos cuadros vamos a trabajar. Entonces uno va a tener que decidir. Entonces cuando uno ve los números, se marea un poco y dice, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el mejor? Y no es que haya mejor o peor, es según lo que ustedes deseen. Unos dirán, bueno, mejor graba a 60. Sí, pero ¿para qué vas a grabar a 60 si no le vas a poner cámara lenta? Va a ser lo mismo que grabas a 30. Más bien vas a llenar tu disco duro por gusto. Entonces lo importante es que entiendan para qué es que en algunos casos es mejor grabar en determinados cuadros en 30 o en qué casos es mejor grabar a más cuadros, ¿no? Esa es la intención. ¿Algo más, chicos? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda? Nada más. Muy bien, chicos. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Y como ven, vamos a ir avanzando de a poquitos con estos detalles hasta que ya entremos al TriCaster y ya no se les complique tanto entender algunos settings y ya puedan ver cómo
cómo se arma un proyecto para poder hacer switcher y qué elementos técnicos nos ofrece el TriCaster y cómo saber sacarles el mejor provecho. Muchas gracias por su asistencia. Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Hasta la próxima.